¿Qué es peor, perder un sueño o traicionarse a uno mismo? En un mundo donde el amor entre hombres todavía es mal visto, dos personas diferentes se arriesgan no solo a su reputación, sino también a su propio corazón. Su historia es una lucha por el derecho a ser felices, incluso cuando a su alrededor se susurra, no eres así. Nunca olvidaré aquel primer día en el gimnasio, el lugar donde todo comenzó. Yo, Manuel, un chico nacido y criado en Madrid, arrastraba desde hacía años un sueño que muchos consideraban exagerado, incluso ridículo: subir algún día a una tarima de competición, bajo focos cegadores, con el cuerpo tallado a base de hierro y disciplina, y demostrarme que podía alcanzar lo que siempre había sentido dentro de mí. El culturismo no era solo un capricho ni una afición pasajera, era la manera que había encontrado de darle forma a una vida que, por momentos, me parecía demasiado estrecha, demasiado limitada. Cada repetición que hacía en soledad me parecía un recordatorio de que la constancia podía transformarlo todo. Pero también sabía que había llegado a un punto en el que mis fuerzas, mi conocimiento y mi experiencia no bastaban. Si quería crecer de verdad, necesitaba algo más. Necesitaba a alguien que me guiara. Y fue en ese momento cuando apareció él, Carlos. Aquel día, el gimnasio estaba más abarrotado de lo normal. El eco metálico de las pesas chocando contra el suelo se mezclaba con el murmullo de conversaciones superficiales, el ruido de las cintas de correr y el zumbido incesante del aire acondicionado. Yo me encontraba frente al espejo, intentando una serie de press de banca, cuando lo vi por primera vez. Entró sin prisa, pero con una seguridad que se respiraba a metros de distancia. No necesitaba hablar, ni siquiera mirar alrededor. Todo en él transmitía la sensación de que dominaba ese espacio, de que no era un simple cliente más, sino alguien que había convertido esas cuatro paredes en su territorio. Me fijé en que muchos lo saludaban con un gesto breve de respeto, como si reconocieran en él a alguien que imponía sin necesidad de levantar la voz. No llevaba la ropa deportiva de moda ni se exhibía con ostentación. Era, simplemente, un hombre que transmitía fuerza contenida. En su mirada había una mezcla de concentración y distancia, como si estuviera en otro nivel de compromiso con el entrenamiento, un nivel al que yo aún aspiraba a llegar. Cuando pregunté en recepción quién era, la respuesta me sorprendió: ese es Carlos, uno de los entrenadores más serios que tenemos. Es duro, exigente, pero si de verdad quieres competir, él es la persona indicada. El nombre me quedó resonando en la cabeza mientras lo observaba trabajar con otros alumnos. No gritaba, no exageraba sus gestos, no necesitaba demostrar nada. Simplemente, corregía posturas con precisión, hablaba lo justo y transmitía una autoridad natural que se imponía incluso en silencio. Y, sin embargo, había algo en su manera de moverse, en la forma en que se inclinaba sobre cada ejercicio para señalar un detalle, que me provocaba cierta intriga difícil de explicar. Recuerdo perfectamente cómo me debatí durante varios minutos. Acercarme a él me parecía un salto enorme, una exposición que no estaba seguro de querer hacer. ¿Y si me rechazaba? ¿Y si pensaba que no estaba a su nivel? ¿Y si veía en mí a un principiante ingenuo que soñaba demasiado alto? Pero al mismo tiempo, la idea de dejar pasar la oportunidad me carcomía. Yo había llegado a un límite y lo sabía, podía seguir entrenando solo durante meses, incluso años, pero sin un mentor nunca llegaría a esa tarima con la seguridad de haber hecho todo lo posible. Me sequé el sudor de la frente, respiré hondo y di el paso. Perdona, eres Carlos, ¿verdad? Se giró hacia mí con calma, como si ya supiera lo que iba a decir antes de que pronunciara una palabra. Su mirada era firme, no intimidante, pero sí penetrante, como si me analizara al instante. Sí, respondió con voz grave y tranquila. ¿Qué necesitas? Me presenté. Le dije que me llamaba Manuel, que era de Madrid y que llevaba tiempo entrenando, pero que mi sueño era competir en culturismo. Admití que estaba estancado, que por más que me esforzara, sentía que no avanzaba. Y, sobre todo, le confesé que necesitaba un guía, alguien que me ayudara a dar ese salto. Carlos me escuchó en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho. No interrumpió, no se rió, no me miró por encima del hombro. Cuando terminé, asintió despacio. Lo que me dices no es poco. La mayoría viene aquí buscando marcar abdominales para el verano, y tú hablas de subir a competir. ¿Sabes lo que eso significa? Yo tragué saliva, consciente de que aquella era la primera prueba. Sí. Significa sacrificio, disciplina, y que nada de lo que haga a medias servirá. Un destello fugaz cruzó por sus ojos, como si hubiera encontrado en mis palabras algo que coincidía con sus propios pensamientos. Bien, dijo finalmente. Si realmente estás dispuesto, podemos intentarlo. Pero no va a ser rápido ni fácil. Aquella respuesta, tan directa y sin adornos, me produjo una mezcla de miedo y entusiasmo. Por un lado, me enfrentaba a alguien que no iba a regalarme nada, que no aceptaba excusas ni medias tintas.
Por otro, sentí que acababa de abrirse una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Desde ese instante supe que Carlos no iba a ser solo un entrenador. Había algo en el que imponía respeto, que generaba tensión en el ambiente. Su presencia provocaba, desafiaba, obligaba a todos a esforzarse un poco más. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Me marché aquel día con el corazón acelerado. No había sucedido nada extraordinario en apariencia, solo un par de frases, una presentación y la promesa de trabajar juntos. Pero dentro de mí se había encendido una chispa imposible de apagar. Carlos no era solo un ejemplo de fuerza física. Era la representación de todo lo que yo quería alcanzar: constancia, disciplina, resistencia. Y, aunque aún no lo sabía, también era el inicio de un camino lleno de tensiones, secretos y desafíos que pondrían a prueba mucho más que mis músculos. Porque, en el fondo, presentía que aquel encuentro no iba a ser un simple paso en mi preparación para competir. Intuía que la verdadera competición apenas acababa de empezar. Con el paso de las semanas, lo que al principio eran simples entrenamientos fue convirtiéndose en algo muy distinto. Cuando empecé con Carlos, me repetía una y otra vez que aquello era solo una preparación física, un camino hacia la tarima, un proyecto deportivo. Pero la realidad es que, poco a poco, las sesiones iban derribando muros que yo mismo había construido alrededor de mi vida. El gimnasio dejó de ser únicamente un lugar de esfuerzo, sudor y rutinas marcadas. Se transformó en un espacio donde empezaba a existir algo más íntimo, más peligroso y al mismo tiempo más liberador. Carlos tenía esa habilidad extraña de fijarse en todo. No solo corregía mi técnica, sino que también detectaba cada detalle de mi estado de ánimo. Si entraba al gimnasio más serio de lo habitual, él no preguntaba de inmediato, pero sus ojos lo registraban todo. A veces, mientras me ajustaba la postura en una serie de sentadillas o me marcaba el ritmo en un press militar, soltaba una frase aparentemente casual, del estilo de: «Hoy te veo distraído, ¿qué te ronda por la cabeza?». Y esa simple pregunta me desarmaba, porque no era el típico comentario de un entrenador preocupado solo por los números o la ejecución, era la voz de alguien que se interesaba de verdad. Yo, que siempre había aprendido a mantener las distancias, me descubrí hablando más de lo que pensaba. Al principio eran comentarios inocentes: el trabajo en la oficina, el estrés con plazos imposibles, las noches sin dormir por culpa de las preocupaciones económicas. Pero a medida que pasaban los días, las conversaciones se alargaban después de entrenar, a veces en la máquina de batidos, otras veces en el banco de descanso, y me encontraba revelando partes de mí que nunca había contado a nadie. Recuerdo una tarde especialmente dura. Venía de un día caótico en el trabajo, lleno de discusiones con clientes que exigían imposibles. Llegué al gimnasio agotado, con la mente saturada. Apenas pude con el calentamiento. Carlos me observó en silencio durante unos minutos, y cuando me rendí en mitad de una serie, dejó la libreta a un lado y me dijo: «No todo se trata de músculos, Manuel. Si no limpias la cabeza, por mucha fuerza que tengas, el peso te va a ganar». Me senté, respirando entrecortado, y por primera vez le confesé algo que siempre me había pesado. Que detrás de mi obsesión con el culturismo había un miedo profundo. El miedo a no ser suficiente, a decepcionar, a que los demás descubrieran que debajo de mi fachada de disciplina había alguien inseguro, alguien que dudaba constantemente de sí mismo. «No lucho solo contra las pesas», le dije. «Lucho contra esa voz que me repite cada día que no valgo lo suficiente». Carlos no se rió, no me dio una palmada rápida en la espalda como haría cualquiera para animar. Se quedó mirándome con esa seriedad suya que imponía respeto, y luego respondió con calma: «Todos cargamos con algo que pesa más que cualquier barra. La diferencia está en si decides levantarlo o dejar que te aplaste». Aquellas palabras me marcaron. Y entendí que la relación entre nosotros ya no era solo de entrenador y alumno. Había algo más, una confianza que empezaba a crecer de manera inevitable. Con el tiempo, Carlos también comenzó a compartir fragmentos de su propia vida. Al principio eran comentarios sueltos: que había crecido en un barrio complicado, que el gimnasio se convirtió en su refugio desde adolescente, que la disciplina le había salvado de caer en un camino mucho más oscuro. Yo escuchaba con atención, porque cada dato que me daba era como una pieza de un puzzle misterioso. Había algo en su silencio, en la forma en que evitaba profundizar, que me provocaba una curiosidad insaciable. Una noche, después de una sesión especialmente intensa, nos quedamos solos en la sala. El resto ya se había marchado y la lluvia golpeaba fuerte contra los cristales. El ambiente era distinto, más denso. Me atreví a preguntarle algo que llevaba tiempo rondándome. «Carlos, tú siempre estás aquí, siempre entrenando, siempre centrado. Pero, fuera de estas paredes, ¿qué tienes? ¿Hay alguien esperándote en casa?». Él bajó la mirada,
como si aquella pregunta le incomodara más que cualquier peso en el rack. Se apoyó en la barra, respiró hondo y, tras unos segundos de silencio, contestó. Hace años tuve una relación, pero no con una mujer, como muchos creen. Fue con un hombre. Me quedé en shock. No por el hecho en sí, sino por la naturalidad con la que lo dijo y, al mismo tiempo, por la sombra de dolor que arrastraba su voz. No lo sabe casi nadie, continuó. Ni mi familia, ni la mayoría de mis amigos. Lo oculté porque aprendí demasiado pronto que la gente prefiere señalarte antes que comprenderte. En mi barrio, ser distinto era casi una sentencia. Así que elegí callar. Su confesión me atravesó. Nunca había imaginado que detrás de esa figura de hierro hubiera una historia tan vulnerable, tan marcada por el miedo al juicio. Y en ese momento comprendí que la dureza de Carlos no era solo disciplina, era también una coraza que había construido para sobrevivir. Le pregunté qué había pasado con aquel hombre, pero él se limitó a encogerse de hombros. Se fue. Y no lo culpo. Yo no supe darle un lugar. ¿Cómo iba a hacerlo, si ni siquiera me atrevía a darme ese lugar a mí mismo? El silencio que siguió fue demoledor. Yo sentía una mezcla de admiración y rabia, admiración por la valentía de confiar en mí para contar algo tan íntimo, y rabia porque un hombre como él hubiera tenido que vivir escondiéndose, fingiendo, soportando el peso del que dirán. Aquella noche me costó dormir. Me di cuenta de que lo que estaba construyéndose entre nosotros iba mucho más allá de rutinas de entrenamiento o conversaciones ligeras. Había surgido una complicidad extraña, una tensión que se palpaba en cada gesto, en cada mirada. Yo le había mostrado mis inseguridades, y él me había dejado entrever un secreto que guardaba desde hacía años. Esa unión nos hacía más fuertes, pero también abría la puerta a dudas que hasta entonces no me había atrevido a formular. ¿Por qué me importaba tanto lo que pensara de mí? ¿Por qué cada palabra suya me calaba más hondo que cualquier elogio de otra persona? ¿Y hasta qué punto podía sostenerse una relación marcada por tantos silencios y por el miedo constante al juicio ajeno? Cada vez que entrenábamos juntos, la tensión aumentaba. No era necesario decir nada, bastaba con la forma en que corregía mi postura, con la cercanía de su voz dándome indicaciones al oído, con el leve roce de su mano al ajustar mi posición. Yo fingía que todo era normal, que lo único que buscaba era mejorar, pero en mi interior crecía una inquietud difícil de manejar. Y lo provocador era que él lo sabía. Estoy convencido de que lo sabía. Aún así, nunca cruzamos la línea. Ni una palabra de más, ni un gesto ambiguo. Todo quedaba envuelto en un juego de insinuaciones veladas y confesiones a medias, suficiente para mantenerme atrapado en una intriga constante. Y quizá era eso lo que lo hacía tan intenso, la sensación de que cada sesión era un campo minado de secretos, donde cualquier paso en falso podía revelarlo todo. En ese momento comprendí que la verdadera fuerza no estaba solo en levantar más peso o en soportar más repeticiones. La verdadera fuerza estaba en atrevernos a ser quienes éramos, incluso cuando el mundo nos obligaba a escondernos. Y en esa lucha silenciosa, Carlos y yo ya estábamos más unidos de lo que nos atrevíamos a reconocer. Nunca pensé que la confianza pudiera convertirse tan rápido en un arma contra mí. Había algo liberador en compartir mis miedos con Carlos, en escuchar sus confesiones y sentir que, poco a poco, derribábamos murallas que nos habían aprisionado durante demasiado tiempo. Pero lo que jamás imaginé fue que aquellas palabras, dichas en un momento de intimidad y respeto, acabarían escapando más allá de donde debían. Todo empezó de la forma más insignificante. Una tarde, mientras estirábamos al final de la sesión, la sala estaba casi vacía. Yo le comenté a Carlos algo que había estado dando vueltas en mi cabeza desde su confesión sobre aquella relación pasada. Le dije que entendía lo difícil que era cargar con secretos, que yo también arrastraba temores por la imagen que proyectaba, que sentía la necesidad de ser sincero aunque el mundo no lo aceptara. Mi voz no era un susurro, pero tampoco grité. Creí que estábamos solos. Lo que no sabía era que alguien más, un compañero habitual del gimnasio, estaba a unos metros, oculto tras las máquinas de cardio, recogiendo su mochila. Ese alguien escuchó más de lo que debía. Y al día siguiente, lo supe por las miradas. No fue un ataque directo, ni una burla explícita. Fue algo más insidioso, más frío. La primera señal llegó en forma de silencio. Entré en la sala como cada mañana, saludé con un gesto a un par de conocidos con los que solía intercambiar bromas rápidas, pero ellos apenas me devolvieron una mueca. Pensé que era casualidad. Pero pronto me di cuenta de que no lo era. Las conversaciones se interrumpían cuando me acercaba. Algunos me miraban de reojo, otros desviaban la vista como si yo no existiera. Los que antes me animaban en una serie pesada, ahora se quedaban callados. El murmullo se hizo constante, un rumor que flotaba en el aire sin que nadie se atreviera a ponerle palabras delante de mí, pero que se notaba en cada gesto, en cada risa contenida a mis espaldas.
La traición no estaba en un insulto directo, sino en la indiferencia calculada. Al principio me resistía a aceptarlo. Me repetía que era paranoia, que quizás tenían un mal día, que no debía darle importancia. Pero la tensión era demasiado evidente. Una tarde, mientras ajustaba el peso en la máquina de press, escuché perfectamente cómo dos chicos cuchicheaban a pocos metros. Ya sabes lo que dicen, que con Carlos hay algo raro. Pues a mí no me sorprende, siempre tan juntos. No dijeron mi nombre, pero no hacía falta. Noté cómo se me encendía la piel de vergüenza y rabia al mismo tiempo. Me giré bruscamente, pero cuando me vieron, callaron y fingieron seguir con su entrenamiento. Esa cobardía me hirió más que cualquier palabra ofensiva. Lo peor fue sentir que algunos a los que yo consideraba amigos también empezaban a apartarse. Compañeros con los que había compartido cafés después del entrenamiento, charlas sobre competiciones o incluso rutinas de pesas, de repente se mostraban esquivos. Dejaban de escribirme mensajes, evitaban coincidir conmigo en los mismos horarios. No me decían nada a la cara, pero su ausencia era el mensaje más cruel. Carlos, por su parte, parecía darse cuenta. Un par de veces me preguntó si notaba algo raro en el ambiente, y yo lo negué. No quería cargarlo con más peso, no quería que pensara que su secreto había salido de nuestras conversaciones. Pero él no era ingenuo. Sabía leer las atmósferas mejor que nadie. Una tarde, mientras me ayudaba a colocar la barra para unas dominadas lastradas, me susurró: «No dejes que te quiebren. Lo que murmuran dice más de ellos que de ti». Yo asentí, pero por dentro me estaba rompiendo. La provocación estaba en cada esquina. Algunos me miraban como si de repente me hubieran convertido en alguien extraño, alguien incómodo. Las bromas que antes eran parte del ambiente del gimnasio ahora tenían un filo oculto. Una vez, al pasar junto a un grupo, escuché a uno decir en voz baja: «Hay cosas que deberían quedarse en casa». Lo dijo sin mirarme, pero estaba claro para quién era. Me dolía especialmente porque yo nunca había negado quién era, pero tampoco lo había exhibido. Simplemente, mi vida era mía. Que alguien se hubiera tomado la libertad de esparcir un rumor sacado de una conversación privada me pareció la traición más grande. Y me descubrí mirando alrededor, preguntándome quién había sido. Ese veneno no se propagaba solo, alguien lo había soltado y los demás lo alimentaban con su silencio. La tensión se volvió insoportable en un par de semanas. Entrar al gimnasio era como atravesar un campo lleno de miradas punzantes. Los que antes me motivaban ahora parecían esperar que fallara, que no pudiera con la barra, que me hundiera. Cada serie era una prueba de resistencia, no solo física, sino psicológica. Y más de una vez estuve a punto de soltarlo todo, de salir corriendo y no volver. Pero había algo que me retenía: Carlos. Su manera de mantenerse firme, de ignorar las miradas y de entrenar conmigo como si nada sucediera, me daba fuerzas. No decía mucho, pero su presencia era suficiente para recordarme que no estaba solo, que aunque el mundo se llenara de susurros, él seguía ahí, imperturbable, de pie a mi lado. La verdadera provocación no venía de los rumores, sino de la tentación de rendirme. Era como si todos los cuchicheos me invitaran a abandonar, como si quisieran demostrar que no encajaba, que no tenía lugar en ese espacio. Y cada vez que pensaba en ceder, recordaba el compromiso que había hecho conmigo mismo el primer día. No había empezado este camino para impresionar a nadie, sino para enfrentarme a mis propios límites. Y, aún así, la traición dolía. Dolía ver cómo se derrumbaba la idea que tenía de mis amigos, como el gimnasio que antes sentía como un refugio se transformaba en un escenario hostil. Dolía comprobar que la confianza depositada en alguien había acabado convertida en arma de burla. Lo irónico es que nadie me atacó de frente. Nadie se atrevió a señalarme directamente. Era un juicio silencioso, un castigo social disfrazado de indiferencia. Y en cierto modo, eso lo hacía peor. Porque al menos, con palabras, uno puede defenderse. Pero contra el silencio frío y los ojos que rehuyen, ¿qué se puede hacer? Yo lo vivía como una especie de exilio dentro de 4 paredes que antes eran mi segunda casa. Y cada vez que miraba a Carlos, veía en su gesto serio que entendía mejor que nadie lo que estaba ocurriendo. Su propia vida había estado marcada por ese mismo juicio invisible. Y aunque no lo decía en voz alta, su sola firmeza me recordaba que, a pesar de la traición, había que seguir de pie. Ese fue mi aprendizaje más duro, descubrir que las peores puñaladas no siempre vienen acompañadas de gritos o golpes, sino de la retirada silenciosa de quienes creías tener cerca. Y entender que la traición más devastadora no es la que te hiere de frente, sino la que te convierte en un extraño entre los tuyos. El eco de los rumores en el gimnasio fue solo el principio, pero lo que realmente me golpeó vino después, cuando la tormenta alcanzó las paredes de mi propia casa. Había pensado, ingenuamente,
que lo más duro sería soportar las miradas frías de desconocidos, la indiferencia de aquellos a quienes nunca debí llamar amigos. Pero la realidad es que lo insoportable fue comprobar que en mi familia también había un muro levantado, uno que no se caía con un par de entrenamientos o con horas de sudor. Lo supe una noche de domingo, en la mesa del comedor. Estábamos mi madre, mi hermana y yo. La cena transcurría en un silencio pesado, con el sonido de los cubiertos chocando contra los platos como único acompañante. Notaba en el aire una tensión que no podía nombrar, hasta que mi hermana, incapaz de sostener más la incomodidad, dejó escapar las palabras que lo cambiarían todo. Manuel, se comenta por ahí, cosas. Cosas de ti y del gimnasio. El cuchillo se me quedó clavado a medio corte en el filete. No me miraba a los ojos, hablaba con un tono contenido, como si quisiera sonar neutral, pero al mismo tiempo no podía evitar dejar entrever el juicio. Mi madre bajó la cabeza, respirando hondo. Y entonces lo dijo. Hijo, tú sabes que te queremos, eso nunca cambiará. Pero, nos cuesta. Nos cuesta aceptar lo que escuchamos. Nos cuesta aceptarlo. Esas palabras me atravesaron más que cualquier burla en el gimnasio. No había insultos, no había gritos, no había reproches violentos. Era peor. Era el reconocimiento suave, casi compasivo, de que aquello que yo era, aquello que yo había compartido con la persona en quien más confiaba, se había convertido en un obstáculo para los míos. No me estaban odiando, pero me estaban marcando distancia, un sí, pero disfrazado de cariño. Y ese, pero, dolía como un cuchillo lento. Me quedé sin palabras. Me limité a tragar saliva, incapaz de responder. Porque, ¿qué se puede contestar cuando el amor de tu familia viene acompañado de condiciones invisibles? ¿Qué se puede decir cuando tu madre, que te ha visto crecer, te confiesa que no puede abrazar por completo la verdad de quién eres? Esa noche me encerré en mi habitación con la sensación de haber perdido una batalla que ni siquiera había elegido librar. Pensé en rendirme. Pensé en dejar de ir al gimnasio, en volver a guardar silencio, en convertirme otra vez en ese Manuel que fingía ser lo que los demás esperaban. Porque tal vez era más fácil desaparecer detrás de una máscara que soportar la carga de tantas miradas decepcionadas. Durante los entrenamientos, Carlos notaba algo distinto. Ya no tenía la misma energía, mi cuerpo respondía mecánicamente, pero mi mente estaba en otra parte. A veces, cuando me corregía la postura, me decía en voz baja: «Estás aquí, pero no estás». Y tenía razón. Mi cuerpo estaba en la sala, pero mi cabeza seguía atrapada en las palabras de mi madre. Nos cuesta aceptarlo. Como si mi existencia fuera un problema matemático que ellos no podían resolver. Un viernes, al terminar una serie pesada de sentadillas, me senté exhausto en el banco y lo solté, sin filtros. ¿Sabes qué es lo peor, Carlos? No son los que murmuran en el gimnasio. No son los que se ríen por detrás. Lo peor es volver a casa y sentir que ni siquiera allí tengo refugio. Mi madre lo dijo, que les cuesta aceptarlo. ¿Te das cuenta? No dijo que no me quería, no dijo que me rechazaba. Dijo que le cuesta. Y ese cuesta me está matando más que cualquier insulto. Carlos me escuchó en silencio. No me interrumpió ni intentó minimizarlo. Cuando terminé, me miró fijo, con esa mirada que me atravesaba como un bisturí. ¿Y qué vas a hacer con eso?, preguntó. No supe responder. Me encogí de hombros, sintiendo que estaba vacío. ¿Callar?, insistió. ¿O seguir entrenando y demostrar que eres más fuerte de lo que creen? Lo miré, casi con rabia. ¿Y de qué sirve? Aunque entrene, aunque compita, aunque gane, siempre habrá alguien que diga que no es suficiente, que soy distinto, que no encajo. Carlos se inclinó hacia mí, con el tono firme y directo que usaba cuando quería que entendiera algo de verdad. La fuerza no está en ganarles a ellos, Manuel. La fuerza está en no perderte a ti mismo. No supe qué contestar. Y sin embargo, esas palabras quedaron grabadas en mi cabeza como un eco. Pasaron unos días en los que estuve a punto de abandonar. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Fue un martes cualquiera, en plena tarde, con el gimnasio casi lleno. Yo estaba haciendo press de banca mientras notaba otra vez las miradas alrededor, los cuchicheos que nunca cesaban. Cuando terminé la serie, escuché a dos tipos reírse por lo bajo. No pude distinguir las palabras, pero no hacía falta. Estaba acostumbrado ya a ese veneno. Fue entonces cuando Carlos, en vez de ignorar la situación como siempre, dio un paso al frente. Se giró hacia ellos, y con una calma que imponía más que cualquier grito, dijo: ¿Tenéis algún problema con mi alumno? La sala se quedó en silencio. Los dos chicos se encogieron, balbuceando algo que no pude entender. Carlos no levantó la voz, no insultó, no los amenazó. Simplemente sostuvo su mirada sobre ellos hasta que bajaron los ojos. Eso pensaba, añadió, y luego me miró a mí,
como si me estuviera hablando más a mí que a ellos. Aquí estamos para entrenar. Y el que no lo entienda, que se marche. Nunca olvidaré la sensación de ese momento. No fue un gesto teatral ni un discurso heroico. Fue algo mucho más simple, un hombre que decidió ponerse de pie y decir basta, que eligió no esconder lo que otros querían que siguiera en la sombra. En ese instante comprendí que Carlos estaba haciendo algo más que defenderme de los rumores. Estaba mostrando al mundo, y a mí, que la verdadera fuerza no se medía en músculos, sino en la capacidad de plantarse con honestidad. Él, que había pasado media vida callando, eligió hablar. Y al hacerlo, me estaba enseñando cuál era el camino. Salimos del gimnasio esa tarde en silencio, pero con la certeza de que algo había cambiado. Yo todavía sentía la herida de mi familia, todavía llevaba dentro la confusión de no saber si algún día me aceptarían sin condiciones. Pero al ver a Carlos enfrentarse a todos, supe que había otra manera de vivir, no en la rendición, no en el silencio, sino en la decisión de ser honesto aunque doliera. Y entonces entendí que el verdadero dilema no era si el mundo me aceptaba o no. El verdadero dilema era si yo mismo estaba dispuesto a aceptarme. Siempre pensé que las historias como la mía terminaban con un portazo, con un abandono, con la certeza de que la lucha por ser uno mismo te deja solo y herido. Durante semanas, todo apuntaba a que ese sería también mi destino, rumores que no cesaban, amigos que se alejaban sin dar explicaciones, familiares que pronunciaban frases suaves pero cargadas de rechazo disfrazado. Y sin embargo, lo que nunca imaginé fue que, después de tanta oscuridad, encontraría algo que no esperaba, luz. No sucedió de golpe, sino en pequeños gestos. Una tarde, después de entrenar, un chico del gimnasio al que apenas conocía se me acercó. No venía con sonrisa irónica ni con mirada inquisitiva. Me dijo, con voz baja pero firme: «Tío, yo he oído lo que se dice, y me parece una tontería. Entrenas como un animal, tienes disciplina y eres buena gente. Que cada uno viva su vida, ¿no?». Ese comentario, tan simple, me sacudió. Porque era la primera vez en semanas que alguien, fuera de Carlos, rompía el muro del silencio para ponerse de mi lado. Le agradecí con un gesto torpe, sin saber qué más decir. Pero al día siguiente, noté algo distinto, ya no era solo él. Otro se sumó con un saludo sincero, alguien más con una palabra de ánimo en plena serie. No eran muchos, pero eran suficientes para demostrar que los susurros no habían conquistado a todos. Lo mismo ocurrió con mi familia. Al principio, la distancia parecía insalvable. Cada cena era un campo de minas, con frases neutras que evitaban el tema. Pero una noche, mi hermana se sentó a mi lado en la cocina mientras yo preparaba una tortilla. Se quedó en silencio unos segundos, hasta que finalmente habló. «He estado pensando en lo que te dijimos, y creo que no fuimos justos. Quizás nos cueste, pero eso no significa que no vayamos a intentarlo». Sus palabras no borraron el dolor anterior, pero encendieron una chispa de esperanza. No era aceptación plena, aún no, pero era un comienzo. Y comprendí que, a veces, la victoria no está en cambiar de golpe a los demás, sino en provocarles el deseo de intentarlo. Mientras tanto, en el gimnasio, la figura de Carlos se convirtió en un faro. No se escondía. Ya no se limitaba a ser un entrenador distante. Su manera de estar a mi lado, de hablar con normalidad, de no esquivar las miradas, era una declaración silenciosa pero poderosa. Lo provocador era precisamente eso, que no hacía discursos grandilocuentes, simplemente vivía con una honestidad que desarmaba a quienes buscaban motivos para señalar. El cambio empezó a notarse. Los que habían alimentado las habladurías se quedaron en susurros cada vez más apagados, arrinconados por la indiferencia del resto. Porque cuando alguien se planta con dignidad, los rumores pierden fuerza. Lo entendí al ver que, con el tiempo, esas risas escondidas ya no tenían eco, que los cuchicheos se convertían en ruido de fondo irrelevante. Una tarde, durante un entrenamiento, me detuve un instante frente al espejo. No miré solo mis músculos, no medí solo los avances físicos. Vi algo distinto, un hombre que había atravesado un fuego lento de rechazo y dudas, y que seguía en pie. Un hombre que, aunque había pensado en rendirse, había encontrado en la honestidad una fuerza que no sabía que tenía. Esa revelación me golpeó con fuerza: ser uno mismo no es una derrota. Es, en realidad, la mayor de las victorias. Porque en un mundo que te empuja constantemente a disfrazarte, a adaptarte, a encajar en moldes estrechos, mantenerte firme en tu verdad es un acto de valentía. Y esa valentía inspira. Lo vi cuando otro chico, mucho más joven que yo, se acercó un día con voz temblorosa para decirme: «Gracias por seguir viniendo. Yo también, ya sabes». Pero nunca me atreví a decirlo en voz alta. Verte aquí, sin esconderte, me ayuda. Ese momento me hizo comprender que mi historia no se trataba solo de mí. Que cada paso que daba, cada día que resistía,
podía convertirse en un espejo para alguien más. Y que, aunque yo no lo buscara, estaba siendo ejemplo de que se puede. Con Carlos, la relación también cambió. No porque hubiera un giro dramático, sino porque se consolidó en algo más sólido que cualquier rutina de entrenamiento. Era un pacto tácito, yo no iba a rendirme, y él no iba a dejarme solo. Esa alianza, tan sencilla, era más poderosa que cualquier medalla o trofeo. El gimnasio dejó de ser un campo de batalla para convertirse otra vez en refugio. No porque los demás hubieran cambiado por completo, sino porque yo había aprendido a no depender de su aprobación. Algunos siguieron al margen, incapaces de aceptar, y entendí que siempre habría gente así. Pero ya no importaba. Porque por cada mirada fría, había otra llena de respeto genuino. Por cada voz que me negaba, había otra que me animaba. El verdadero triunfo estaba en eso, en descubrir que no necesitaba convencer a todos, que no debía gastar energía en quienes habían decidido dar la espalda. Mi energía debía ir hacia los que estaban dispuestos a caminar conmigo, hacia los que valoraban la autenticidad por encima del prejuicio. La provocación final era esa, seguir de pie, visible, sin máscaras, sin pedir perdón por existir. Y hacerlo no solo por mí, sino por todos los que alguna vez se sintieron aplastados por los susurros, por las dudas, por los silencios cargados de juicio. Hoy, al mirar atrás, veo que lo que empezó como un simple sueño de subir a una tarima se transformó en algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de competir, de levantar pesas o de esculpir un cuerpo. Se trataba de levantarme a mí mismo, de esculpir una vida en la que la verdad no se escondiera. Carlos me enseñó que la fuerza no se mide en repeticiones ni en kilos. Se mide en la capacidad de sostener tu verdad aunque tiemble el suelo bajo tus pies. Y yo aprendí que la aceptación más importante no era la de los demás, sino la mía propia. A los que se apartaron, los dejé ir. A los que se quedaron, los guardé cerca. Y a los que llegaron nuevos, con la valentía de tender la mano, los recibí con gratitud. Porque entendí que la derrota hubiera sido rendirme al silencio. En cambio, al elegir la honestidad, había encontrado una victoria que nadie podía arrebatarme. Y así, entre luces de neón, barras de hierro y miradas que ya no me pesaban, descubrí que ser yo mismo nunca fue un error. Fue, desde el principio, la única manera de ganar.